Perdón. Bueno, mi gente, bueno, da lo mismo que sea protestante o que fuera del catolicismo. Siempre, siempre, siempre. Los católicos, la palabra odio. ¿Por qué los protestantes o los no católicos odian a la Iglesia Católica? ¿Por qué los protestantes o no católicos odian a la Virgen María? ¿O por esto o por lo otro? Cuando ya no tienen con qué, se agarran a los mentirosos o a esto. Odia, odia, odio, odio, odio. Cuando en realidad sí, hay mucho odioso fuera del catolicismo, pero cuando en realidad la Iglesia Católica ha enseñado de siempre el odio hacia los demás. El ojo por ojo, diente por diente. ¿Eh? Porque cuando la supuesta Santa Inquisición, ¿eh?, el catolicismo odió a todo el mundo que no aceptaba al papado ni a las enseñanzas católicas. Y los metían en la cárcel, los torturaban y los mataban. Eso es odio. Y aparte una dictadura. A María no se le odia, sino que se habla de ella correctamente, lo que fue ella en realidad. Fue. No es lo que ellos dicen, es ya no es, porque ella realmente falleció, murió. Según la historia, murió de muerte natural, de viejecita. Y fue enterrada. Y no subió al cielo aún, ni en cuerpo ni en espíritu, porque aún está a la espera al último día de la resurrección, conforme en Apocalipsis, conforme a la palabra de Cristo, a la palabra de Dios. Fuera del catolicismo sí hay mucho odio también, pero no generalicéis. Yo admiro a María, lo que fue una gran mujer, que amó a Cristo hasta el final, que fue una mujer de fe, una de las más grandes mujeres de la fe, aparte de que muchas cosas que veía no entendía. Por ejemplo, no entendía en su ser, dentro de ser humana, no entendía por qué su hijo estaba sufriendo de esa manera. Pero sabía que Dios lo había establecido así y obedecía a Dios. Estoy seguro que María más de una vez se querría abalanzar a los que maltrataban a Cristo. Y más de una vez, a lo mejor, delante de la cruz de Cristo, querría ella misma bajar a su hijo de ahí. Pero no lo hacía por amor a Dios. Pero Dios no le dio ningún título, ni ningún poder, ni deidad. Y no es odiar a María al decir que María simplemente era un instrumento de Dios. Ojalá mucha gente, ojalá todo el mundo seamos instrumentos de Dios, pero pocos tenemos el placer de ser instrumento. María tuvo el gozo y el placer de ser una mujer instrumento, usada para Dios, usada por Dios para traer al mundo al Mesías. Que cuando, si por ejemplo María hubiera negado el favor de Dios, Dios hubiera escogido a otra mujer y el pues hubiera llamado Catalina. ¿Qué pasa? La Virgen Catalina, la Virgen, la lógica del catolicismo arruina la fe verdadera que podríais tener. La lógica, no, como Jesús es Dios, no, como tal. No conocéis los tiempos de Dios, para nada. No conocéis la obra de Dios en nadie. Y os dejáis engañar por estos locos, por decir algo. Como este, por ejemplo, sí, vamos a quitarle un momento la voz, con el dedito señalando y después dicen escuchar, escuchar. O la famosa lintercita, bien, ahí está. Esto es de hipocresía. Estos son memes. O sea, este hombre hace memes
como diciendo a la gente, venga, aprended de esto, aprended de la palabra de Dios, dejaros de guiaros por hombres, dejaros guiar por el Espíritu Santo, arrepentíos ante Dios, y escuchar la voz de Dios, que no va a ser una voz como hombre, dejad que sea el Espíritu Santo que os hable. Pero claro, si no nacéis de nuevo, si no nacéis del agua y del Espíritu, no podréis recibir tampoco el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Por eso andáis así creyendo el marianismo y creyendo que odiamos a María o que odiamos a los católicos. Nadie, por lo menos yo no odio a nadie, pero sí hablo la verdad. Vamos a escuchar lo que dice el Luis Toro, que aún estoy esperando. Yo creo que estaré en el cielo y estaré esperando a a que me diga, pues esto. Perdón. Estaba con el volumen. Lo escrito está. Yo me voy a detener en palabras muy bonitas que dice la Biblia sobre la Virgen María. Recuerden, se lo enseñaron a San Lucas. Claro que la palabra de Dios habla cosas bonitas de María, pero no habla de que sea una deidad, como la ponéis vosotros, ni tiene ningún poder. Él no conocía el Evangelio, a él lo evangelizaron, a él le predicaron y él escribió, y lo que él escribió ahora es el Evangelio de Jesucristo. Que por cierto, los evangélicos no son evangélicos, son evangélicos porque no creen en el Evangelio. Ya está diciendo de que los no católicos no creemos en el Evangelio, pero sin embargo muchos de nosotros sí creemos en el Evangelio y predicamos exactamente lo que pone el Evangelio. Y el Evangelio no habla, el Nuevo Testamento no habla del marianismo para nada. Si habla, sí menciona a María como madre de Jesús, y momentos en que Jesús estaba con María, pero no habla más, no de que ella sea tal o cual, no. El Evangelio habla sobre María y ellos dicen que el Evangelio no habla sobre María. El Evangelio dice que María es una persona muy importante y ellos dicen que María no es importante. No menciona que sea una persona importante. Menciona que María es sierva de Dios, fue sierva de Dios. Ella misma lo alega en uno de sus cánticos cuando el Espíritu Santo la llenó. Dijo, mi alma se regocija en Dios, mi Salvador. No dice que María nació sin pecado, no dice que María es abogada, redentora, salvadora, etc. Perpetuo socorro, tampoco lo dice, porque perpetuo socorro es Dios, claramente lo dice la palabra de Dios, que nuestro perpetuo socorro es Dios, no dice María. Habla de María, pero no dice que es importante. Habla de que María fue usada por Dios como herramienta, para un fin, para traernos, para Dios darnos a su Hijo amado como nuestro Salvador. El Evangelio dice que María es bendita entre todas las mujeres y ellos dicen... Claro que sí, María fue bendita entre todas las mujeres. ¿Por qué? Porque tuvo el favor de Dios. Si vamos a las bienaventuranzas, dice la palabra de Dios, bienaventurados, ¿quiénes? Los que son de espíritu pobre. María era una mujer de espíritu pobre. Necesitaba a Dios. Por eso dice de espíritu pobre. Por eso María es bienaventurada por espíritu pobre. Y porque tuvo la bendición de traer al mundo al Mesías, sí, pero nada más. Nadie, ninguna mujer la glorificó, ninguna mujer la veneró, nadie la veneró allí. Dicen que María es una mujer cualquiera. El Evangelio dice que María es la madre del Señor, la madre de Dios, y ellos dicen que María no es madre. Mentira. María no dice que fuese
la Madre de Dios. Este tema ya lo he hablado. Vamos a ver, yo lo voy a exponer así, otra vez. Dicen los católicos, por la lógica, como Jesús es Dios, ya María es Madre de Dios. Mentira, con toda claridad. Mentira. ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra de Dios? Un hijo nos es dado. Un niño nos es dado. O sea que cuando se anuncia el nacimiento de Cristo, habla de que también será llamado Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. No solamente será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros, no Dios entre nosotros, que no nos confundamos. Pero es que los católicos no conocen los tiempos de Dios, porque el mismo Dios se convirtió en siervo. No estimó ser igual a Dios, sino que se convirtió en siervo y se humilló a sí mismo. Y Dios mismo llamó a Jesús Hijo de Dios. Entonces, si en la tierra Jesús es Hijo de Dios, es siervo, no es Dios, aunque después nosotros lo reconocemos como Dios porque lo vemos en el Espíritu. Pero es Hijo de María. Primeramente es Hijo de Dios. El Hijo de Dios. No puede ser María, para nada Madre de Dios. Porque si dicen los católicos que María es Madre de Dios, ¿cómo puede ser también María a la vez, María a la vez esposa de Dios? Porque es lo que alegan, de que Dios que María es esposa también de Dios. ¿Qué estaría haciendo María? Adulterio, incesto, que se estaría casando con su propio hijo. La lógica, la apología, la teología, todo eso no es espiritual. Son pensamientos de hombres. No podemos decir, no, que María es Madre de Dios, no, es que María tal. No, María simplemente fue una mujer, y sí, muy importante en el Nuevo Testamento, porque nos enseñó obediencia, nos enseñó fe. ¿Cómo? Por hechos. No que lo predicó por palabras, sino con hechos. Ella mostró en su vida, hasta la muerte de Cristo, su fe en Dios, su gran fe y obediencia en Dios, porque ella no entendía muchas cosas, pero por obediencia, y fe, cumplía lo que Dios le dijo. Madre de Dios. El Evangelio dice que nosotros tenemos que admirar a María y decir, ¿quién soy yo para que venga a verme la Madre de mi Señor? Y ellos ahí no dice, y sale en lo que cantó o lo que dijo Isabel, no dice que hay que venerar ni admirar a María. Si una persona admira a María o a otra persona, es por sus hechos, no porque lo diga la palabra de Dios. La palabra de Dios no lo dice. Elizabeth, llena del Espíritu Santo, dijo que no era digna de que su prima, la madre de Jesús, la madre de su Señor, viniese a verla. Pero eso no fue, que no indicó ella, hay que admirarla, hay que alabarla, hay que venerarla. No. Lo tiene que decir Dios, lo tiene que decir Cristo. Hay que venerar a María. No los hombres, e incluso los apóstoles, no lo dicen tampoco. Todo lo que salga de la boca de los hombres fuera de la palabra de Dios es vanidad, es vano, es mentira, es del diablo. Elizabeth jamás dijo con esas palabras que había que admirar. La palabra de Dios no nos enseña en ningún lado que hay que admirar a María. Si admiramos a una persona es por lo que le vemos en sus hechos, en sus obras, porque el Espíritu Santo nos da a conocer de que esa persona viene de Dios, tiene de Dios, pero no porque lo diga fulano, mengano o tristano. A mí nadie me dijo que yo debo fijarme un poco en María, en su fe. Fue el Espíritu Santo. Toma un poquito el ejemplo de María, la fe de María, la fuerza
de María, el amor de María, ¿eh? Pero primeramente el amor de Cristo, primeramente el ejemplo de Cristo, etcétera. Pero primeramente Cristo, ¿eh? Y no me dijo el Espíritu Santo, ahora venérala. No, no. Me dijo, no la veneres, no la adores, no le rindas culto, porque eso es pecado. Eso es blasfemia contra el Espíritu Dicen Santo. que no, que María hay que tirarla a la basura. Pero ustedes verán lo que dice el Evangelio, para que descubran que los protestantes son evangélicos de palabra, pero de verdad no creen en el Evangelio. Sí, es cierto, hay muchos evangélicos, o dicen ser evangélicos, que son cristianos, porque en realidad en sus hechos no. Pero todo el que venere a María no es de Cristo, sino del diablo. Y claro, defensa.católica, pues no es capaz de refutarme, ni como el cura Luis Toro, que tampoco es capaz de refutarme, y eso que llevo varios años, intentándolo. Pero no es capaz, porque yo le planteo las cosas y no es capaz después de refutarme, ni siquiera jugar con mi mente. No puede manipular mi mente, porque es que no tienen con qué. ¿eh? Y si no son capaces, pues ya están con el tema del odio. Ah, no, que tú odias, que tú. ¿eh? Sin embargo, yo he visto personalmente con mis ojos y he oído con mis oídos, mis orejas, cómo el catolicismo odia a otras personas que no son católicas y que son de otras razas. Judíos, marroquíes, todas que no sean de ellos, los odian. ¿eh? Y pena no haber grabado yo aquello en aquel tiempo, porque lo hubiera subido aquí a las redes sociales, para que viesen lo que es en realidad la Iglesia Católica. Hablan de que los demás odiamos, pero ellos no se quieren descubrir la cabeza. Y son los que más odian a los demás. Si odian hasta a los judíos, odian con toda su alma a los judíos, porque es lo que le enseñaron. Y la historia católica habla claramente de que la misma Iglesia Católica desechaban a los judíos. Incluso les prohibían hacer su propia religión. Y eso es dictadura. Pero bueno, pues nada, mi gente, aquí estamos. María no es madre de Dios, yo no odio a María, no odio a los católicos, pero sí estoy en contra del marianismo, o sea, las enseñanzas del marianismo, y en contra del catolicismo, que es muy distinto, porque yo intento dedicarme a ganar almas para Cristo, y no a reírme de los errores del catolicismo, sino intentar que cambien.